Nosotros, ¿cómo podremos llevar una vida de la victoria? En Josué capítulo 10 hay muchas lecciones que nosotros podemos aprender a través de la victoria que tuvieron Josué e Israel. ¿Cómo pudieron ellos vencer? ¿Cómo ellos pudieron tener la victoria? ¿Cómo ellos pudieron recibir el poder de Dios? Hoy a través de Josué 10 vamos a ver algunos puntos. Capítulo 10, versículo 14. Vamos a leer juntos. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Cuál es el mensaje más importante del secreto de la vida cristiana? En versículo 14 dice, y no hubo como aquel después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Hay un secreto importante para la victoria. Esto es la oración. Sin orar uno no puede vencer. Versículo 42. Versículo 42. Yo les voy a leer. Todos los reyes, sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, pelea por Israel. José e Israel tomaron el poder de Dios y por eso ellos pudieron ganar. En la Biblia, como dice, Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y por eso sus tierras tomó Josué de una vez. Hay una llave para que uno pueda obtener la victoria. ¿Cuál es eso? Esa oración. Sin orar uno jamás puede vencer. Satanás no teme a los que tienen mucho celo. Pero hay una vida que realmente tiene miedo. ¿Es a quiénes? Son los que oran. En sí, en el poder de vencer a este mundo es en arrodillarse, porque sin orar no puede traer el poder de Dios. Y hay un problema. Nosotros escuchamos tantas veces de oración, pero no oramos. Es por eso que hay malentendimiento de Dios y tampoco puede experimentar el poder de Dios. Y uno no puede ver de cómo se cumple de lo que hace Dios. ¿Cómo puede vencer? Realmente tenemos que orar. Porque si oramos puede haber milagro de Dios. No, yo no puedo. La situación está muy difícil. ¿Por qué oramos? Porque no podemos hacer lo que se ve en nuestros ojos. Porque no se puede hacer con mis pensamientos. Porque con mi poder no puedo hacerlo. Es por eso que uno ora. Pero ¿cuál es el problema? Que se dispara fácilmente, pero hay muchas personas que no oran. Es por eso que mi poder no se manifiesta en nuestra vida. Josué e Israel estuvieron en un problema grande. ¿Y qué habrán hecho? Ellos oraron. ¿Y qué milagro apareció? Veamos versículo 15. Desde el versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. Dice así. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón.
Versículo 13, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jasher. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Cuando ellos oraron, ¿qué pasó? Encima el sol paró, la luna paró. Si es que vemos en la historia de la humanidad, solamente hubo una vez donde el sol y la luna se pararon. Esta historia ya está escrito en muchos diferentes países. ¿Cómo puede el sol parar? ¿Cómo puede la luna pararse? Lo maravilloso es que porque ellos oraron, apareció el milagro. Entonces, hoy no oren así. Por favor, sol para. No podemos tener ese tipo de fe, pero si realmente nosotros oramos, el Señor muestra nuestro milagro. Y si oramos, la mano de Dios mueve. Si oramos, podemos ver la esperanza, pero si no oramos, solamente hay desamparos. Por eso, este año, por favor, oren diciendo que quieren la victoria. Oren. Arrodíllense más. Daniel 9. Daniel 9. Daniel 9, versículo 2. Versículo 2. Daniel 9, versículo 2. Yo les voy a leer. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que él habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En Daniel 9, versículo 2, hay algo que Daniel comprendió. ¿Lo saben bien? Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y esta palabra, ¿cuándo fue escrito? En el año 67 del cautivo de Babilonia fue escrito esto, pero Daniel entendió, porque si vemos en la Biblia, está profetizado que en 70 años los israelitas regresarán a su tierra. Entonces dijeron, ay, después de 3 años vamos a regresar. Él comprendió leyendo la palabra de Dios. Y después, Daniel, ¿qué postura habrá tomado? Versículo 3. Veamos juntos. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel oró más anhelosamente. ¿Por qué habrá orado? Para que se cumpla la voluntad de Dios. Nosotros aprendemos la palabra y leemos diciendo, esto sí es la voluntad de Dios. ¿Qué va a pasar? Tenemos que orar para que esta voluntad se cumpla. ¿Por qué no podemos experimentar la vida por qué no podemos experimentar el milagro en nuestra vida? Aprendemos la palabra, leemos su palabra, sin embargo, como no oramos para esto, no se cumple la voluntad.
Cuando aprendemos la palabra, decimos amén en nuestro corazón, diciendo que, claro, eso es verdad. Así dice la palabra. Pero después de eso no hay acciones. Si es que oramos para eso y lo ponemos en práctica, realmente se cumple. La promesa es dada, pero para que se cumpla la promesa es a través de la oración. En Ezequiel 36, Dios prometió. ¿Qué cosa prometió? Es que la tierra de Israel será como el huerto del Edén. Ezequiel 31 también dice que para que se cumpla la voluntad de Dios. La restauración de Israel ya estaba en el pacto, pero para que se cumpla, aún así tienen que orar. Porque sin orar no puede bajar el poder de Dios. Hay algo que uno debe hacer este año. ¿Qué es eso? Es orar. Hay que orar para que pueda manifestar el poder de Dios. Porque sin orar uno no puede ver el poder de Él. Vamos a ir a San Marcos capítulo 9. San Marcos capítulo 9. San Marcos 9, versículo 28. Si alguien tiene dificultad de buscar la Biblia, tiene que ayudar al costado. No solamente decir que yo ya busqué, a ver, te toca. Sino tenemos que ayudar unos a otros. Creo que desde el principio del año no tienen cariño. 9:28. Versículo 28 y 29 yo les voy a leer. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Un niño de una persona estaba ya a punto de morir. Estaba endemoniado y estaba a punto de morir. Pero los discípulos, a pesar de que haga cualquier cosa, este niño no curaba. Pero con el poder de Jesús salió el demonio y el niño vivió. Y los discípulos preguntaron, diciendo, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Versículo 29 dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En San Mateo 10 está diciendo Jesús a los discípulos dándole poder a ellos de echar fuera demonios también para que cure de todas las enfermedades. Y le dio poder. Y también en San Marcos 6 los discípulos también pudieron sacar demonios. Recibieron el poder, también la promesa, pero los discípulos no pudieron hacer. En algún momento se cumple esa voluntad, pero el otro día no. ¿Qué es la diferencia entre eso? Es la oración. Siempre tenemos que orar. Un hombre llamado Tolstoy dijo así:
hay que tener cuidado para que la oración no sea un hábito de muerte. Quizás la oración puede ser el hábito muerto. Les pregunto, ¿ustedes oran? ¿Pero cuánto? ¿Cuánto oran? Hay que preguntar a sí mismo. En el año 2023, ¿cuánto yo he experimentado de la respuesta a la oración que hice a Dios? ¿Cuánto experimenté el poder de la mano de Dios? Y en la oración de cuánto sentí la intimidad con Dios. Decimos que oramos, pero en sí no oramos. Hay que chequear el tiempo de la oración. Hay que calcular con el tiempo. Esto es opción múltiple. ¿Cuánto yo oro? Yo sí oro. Cuando como, les dije esto antes. Yo fui invitado a un lugar y fui a comer. Y un hermano me dijo que va a comer almuerzo para mí y fuimos a un restaurante. Y antes de comer hemos orado, ¿verdad? Y me sorprendí. El hermano ora antes de comer. Les voy a repetir. ¿Vieron? Una vez más. Una vez más. Cierra los ojos y después lo abre. Obviamente no estoy tratando de burlar al hermano. Y yo estaba tan curioso y le pregunté, ¿qué dijo en la oración? Era muy corto el tiempo, calculando el tiempo que ora. Cierra su ojo y abre su ojo. Pero solamente yo pregunté por curiosidad, pero él se puso rojo. Pero nosotros quizás estamos repitiendo el mismo error todos los días y quizás no comprendemos eso. Por eso, cuando preguntamos, ¿ustedes oran? Y todos responden que sí. Pero no pienso que eso es oración. También toda la noche él oró. Y también en Hechos 4 hay muchas escenas que salen de la oración después de orar. ¿Y cuánto tiempo ellos oraron? Después de orar, dice que hubo la obra y en muchas partes sale eso. En mi vida, ¿por qué no hay obra? Dios viviente está en la Biblia, pero ¿por qué no está en mi vida? Porque uno no puede experimentar ese poder grandioso de Dios. Es porque uno no ora. No ora, la promesa de la vida no puede cumplirse. Les pregunto de verdad. Yo en un día, ¿cuánto tiempo yo oro? Calculen con minutos. No levanten la mano. Va a ser problema para mí. Número 1 es menos de 5 minutos. Número 2, de 5 a 10 minutos. Número 3, de minuto 10 a 30. Y número 4, más de 40. Número 5, no hago. No sé. ¿Es razón? Chequen. Si no está practicado de orar 10 minutos, encima eso es difícil. Ponga alarma de 10 minutos y traten de orar. Se van a sorprender. ¿Por qué? Porque la alarma no suena. Sí que oré por mucho tiempo, pero la alarma no suena. Oh, mi reloj está malogrado.
Así uno siente que va así de largo el tiempo. ¿Por qué? Es porque nunca han orado antes. Así de aburrido sienten ese tiempo de la oración. Y se siente muy largo ese tiempo. ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Saben por qué no cambia? Es porque es muy poco el tiempo que pasa con Dios. Las personas empiezan a imitar las personas que andan juntos. Si es que andamos junto con Dios, así vamos a ir pareciendo más a Dios. La vida cristiana pasa mucho tiempo, pero sin estar con Dios no hay conversión en la vida. Tampoco hay la mano de Dios, tampoco el poder de Él, tampoco el milagro de Dios. Así será un cristiano formal. Es por eso que Tolstoy dijo que tenemos que temer de tener el hábito muerto de la oración. Hudson Taylor dijo así. Dice que la oración no es la última tarjeta, sino es la primera tarjeta y la mejor tarjeta. ¿Qué quiere decir eso? No es que tenemos que orar cuando tengamos dificultad, sino el inicio de trabajo es oración y mientras que hacemos ese trabajo hay que orar también. En este año tienen que tener ese hábito de oración. Después de ir a su casa, quiero que busquen o compren un reloj de alarma o mínimo en su celular pueden usar. Intenten de orar mínimo 15 minutos. 15 minutos. Encima pasan tiempo en el baño. Minutos. YouTube o TikTok, 15 minutos pasa rápido. Así no oran a Dios, pero en mi vida, ¿yo qué voy a orar? En este año ya perdieron. Nosotros no podemos esperar nada. No podemos ver lo que se cumple de nuestros deseos. Y si oramos, nosotros seremos más brillantes y también sale la oscuridad de nosotros. Y todo lo que yo tenga del acuerdo mutuo se va a revelar todo. Entonces, en esa debilidad se puede ver la luz de Dios. Por eso este año quiero que oren. En la Biblia dice que tenemos que practicar para que vayamos a ser piadosos. Si yo no puedo orar por 15 minutos, empieza desde 5 minutos. Y este año yo voy a ir a la meta de orar por 15 minutos. Así poco a poco quiero que aumenten los minutos. Así muchos milagros pasarán. A pesar de que uno no imagina. Y verá cómo Dios interviene en mi vida. Y también es Dios que me da la pasión. Y uno puede ver cómo se cumple la promesa de Dios. Del corazón ansioso o de muchas preocupaciones. En medio de eso, el Señor me da la paz. Por eso la llave de tener victoria es la oración. Vamos a ir a San Juan 14. Versículo 12.
San Juan 14, versículo 12. Versículo 12 yo les voy a leer. De cierto, os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará bien y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Versículo 14. Leamos juntos. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, dice. Esto es una promesa tremenda. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo cuando estaba en este mundo? Sanar a los enfermos, encima a los muertos, los resucitó. Y también cayó la tempestad y también salvar al espíritu. Todas las cosas que Dios hizo, lo que hizo el Señor es eso. Pero los que creen en mí, dice que todo lo que nosotros queremos hacer, el Señor lo proveerá si es que lo pedimos. Y todas esas cosas es lo que hace la iglesia después de la muerte de Jesucristo. Pero ¿cómo se cumple esto? En versículo 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando oramos, terminamos la oración diciendo que hemos orado en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dios escucha esta oración como la oración de Jesús. Y realmente responde a esa oración. La promesa está clara, pero hay problema. Es porque yo no oro. Y así el Señor, uno solamente se queja de que es su propio error. Por eso quiero que en este año, quiero que tengas esa decisión. Mínimo una vez al día, 15 minutos hay que orar. Quiero que ponga alarma e intenten. 15 minutos quizás puede sentir como una hora para algunos. Pero cada vez que pasa tiempo van a ser entrenados y también van a sentir ese tiempo muy corto. Más de lo que yo hago. ¿Cuál es el secreto de la victoria de la vida? Es realmente ver el milagro de Dios y la vida de la oración. Vamos a regresar a Josué capítulo 10. Josué 10, versículo 1. Josué 10, versículo 1. Yo les voy a leer. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai, que la había soldado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Versículo 1 y 2 está hablando acerca de Adonisedec. Es el rey de Jerusalén. Lo que él escuchó es acerca de lo que hizo Dios. El versículo 2 dice, tuvo gran temor.
Dios es grandioso, pensó. Porque con el poder de Dios se cayó Jerusalén. El Señor estuvo junto con Israel. Y dice que tuvo gran temor. ¿Qué tiene que hacer si es que teme? Ante Dios tiene que arrodillarse. Dios está vivo y si nosotros nos damos cuenta, hay que arrodillarnos ante Él. Pero ¿qué hizo este rey Adonisedec? Es que él empezó a pelear contra Israel y contra Dios. Versículo 4, perdón. Leamos juntos. Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Este rey Adonisedec, él realmente no supo cuán temeroso era Dios. A través de la palabra y a través del anuncio, él escuchó y por eso temió. Pero sin arrodillarse, solamente escogió de pelear con Israel. ¿Qué habrá pasado? Fracasó. ¿Por qué? Es porque sin arrodillarse ante Dios estuvo en contra de él. ¿A quién permite Dios la victoria? En sí, cuando arrodillamos ante Dios, ahí es cuando se permite la victoria. Cuando nosotros arrodillamos ante Él, ahí es cuando el Señor da la victoria. Pero hay algunas personas que quieren pelear con quien no deben. ¿Y después qué va a pasar? Disculpen. Van a ser golpeados hasta morir. Es mala expresión. Yo también antes he visto eso en mi colegio. Es un ejemplo. Cuando yo trabajaba en el colegio siendo un profesor, había un niño que era muy pequeño, pero su orgullo era grande. Y había un estudiante grande y entre ellos se pelearon. Diciendo, oye, así mirando arriba. Así el grande empezó a señalar y empujar a ese pequeño. Entonces, ¿qué hace el pequeño? Así es empujado. Pero este niño sigue peleando. Y ese niño estaba muy golpeado. Está necio, ¿verdad? Hay que mirar al opuesto y si es que no puede vencer, hay que preguntar la alianza con ellos. Pero hay una persona desafortunada, es que empieza la pelea cuando no deben hacer. ¿Quiénes son ellos? Hay personas que quieren pelear contra Dios. Dice, yo no me peleo con Dios. Hay personas que pelean con la palabra. Está en contra de la palabra y va hacia el camino opuesto de la Biblia. Y son personas que no saben qué futuro tendrá ellos. Sí o sí tiene que haber problemas. Pero las personas no saben eso. En Jeremías 5 dice que hay una frontera entre la tierra y el mar. ¿Y qué es eso? Es la arena. Por eso a través de la arena hace para que el agua no suba a la tierra. El agua tiene que estar en el agua y la tierra tiene que haber en la tierra. Así puso una frontera. Pero las israelitas quieren pasar de ese límite.
Pero Dios dice que si pasa eso, está en contra de la palabra de Dios. Hay siempre ese límite y frontera y ley que Dios puso. Eso existe para que lo guarden. Porque no cumplir esas reglas está peleando contra Dios. Esto es algo temeroso. Pero hay personas que entran a las peleas peligrosas y miedosas. Solo se quieren pelear contra Dios. Adonisedec tenía miedo, pero no se arrodilló, sino formó una alianza militar y empezó a pelear. ¿Quiénes pueden repetir con el mismo error? Yo. Si es que pasa ese límite que Dios ha puesto, empieza a tener mi vida mucho caos. Diciendo que ¿por qué está así mi vida? Es porque yo pasé el límite. Pensé que solamente es una vez, pero va a ir siguiendo teniendo caos. Por eso hay que pensar. Si es que no pasé ese límite que el Señor me puso. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés 7:13. 7 versículo 13. Y 14. Eclesiastés 7, 13, 14, leamos juntos. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Tenemos que ver lo que hizo Dios. Lo que endereza a Dios, ¿quién podrá enderezar lo que Dios torció? Hay algo que Dios hace. ¿Qué es eso? Es torcer. Es torcer la vida. Especialmente cuando está en contra de Dios. Quiere sobrepasar ese límite que se ha puesto. Por eso cada vez que uno crece va a tener más dificultades. Versículo 14. Dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Hay ese día cuando uno tuerce su vida. ¿Qué tiene que hacer? ¿Quejar contra Dios? No. ¿Qué tienen que hacer? Hay que pensar. ¿Pensar qué? Si es que realmente estoy considerando las reglas que Dios puso. Quizás no pasé ese límite que el Señor puso. Hay que pensar sí o sí. Si es que uno no piensa, cada vez se va a caer. Los cristianos tienen que pensar seriamente. Como Dios se torció, no por eso va a cambiar fácilmente la vida. Si es que nosotros ponemos botones de correcto manera, no vamos a tener problemas después. Obviamente va a ser raro si es que pongo mi último hueco, mi primer hueco con el último botón. Pero uno puede renegar diciendo que ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no está? ¿Por qué no se ve bueno? Es porque el inicio estaba mal, porque puse el primer botón mal. ¿Qué es el primer botón? Es Dios y yo.
ante Dios yo realmente habré comportado bien. Si yo realmente estuve en el límite donde Dios puso. Este año tenemos que estar en la regla de Dios. Porque si no va a haber problema y jamás yo puedo ganar. Antes de Eclesiastes, vamos a ir a Proverbios. Proverbios capítulo 2, 12. Versículo 3. Proverbios 12, versículo 3. 12, versículo 3, leamos juntos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. El amor jamás uno puede... Perdón, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad es pasar el límite. Es estar en contra de Dios. Pareciera que todo sale bien, pero no se afirmará. Y también sí o sí se van a caer. Abajo, versículo 12. Yo les voy a leer. Codicia el impío la red de los malvados, mas a raíz de los justos dará fruto. ¿Por qué nosotros estamos pasando ese límite? Es por los beneficios que vemos por eso. Porque en el versículo dice, mas la raíz de los justos dará fruto. Mi raíz tiene que estar bajo la regla para que uno pueda tener fruto. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que no pasemos esa línea. Porque si lo pasamos, sí o sí habrá problema. En este año tenemos que decidir y tener determinación en nuestro corazón para que yo tenga cuidado de no pasar esa línea que Dios puso. Y esto es el secreto de la vida, de la victoria. Adonías estuvo en contra de Dios a pesar de que tuvo mucho miedo. Como está escrito en la Biblia, jamás uno puede afirmar su camino estando en la impiedad. Quiero que este año sean personas para que uno pueda tener el año bueno. Pareciera que sale perdiendo. Y tienen que morar en esta regla. Los peces, ¿dónde se sienten más cómodos? ¿Dónde? Por ejemplo, las aves, cuando está en el aire, los pescados también en el agua. Ellos sienten libertad en eso. Yo no debo pasar de lo que uno no debe pasar. Porque si no, nuestra vida empieza a torcer y va a haber un tiempo de que se siente solo. Y lamentablemente así van a quejarse a Dios. En la Biblia dice que el justo llevará fruto viendo su raíz. Tenemos que arraigar profundamente y así podremos llevar frutos. Y así van a ser felices y también experimentarán el gozo.
En este año, de verdad, ante Dios, tenemos que hacer esa vida de vivir cumpliendo la regla de Dios. Esto es el secreto de la vida de la victoria. Dando pasión y dando gozo y mucha fuerza. Así quiero que todos. Vamos a regresar a Josué capítulo 10. Versículo 28. Solamente voy a escoger algunas partes para leer. 10, versículo 28. Yo les voy a leer. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo. Lo destruyó con todo lo que en ella tenía vida. Hasta ahí nomás, sin dejar nada. Versículo 30. Versículo 30, solamente la parte de la mitad vamos a leer. O yo les voy a leer. Dice, sin dejar nada. Versículo 33 también. Solamente voy a leer la última parte. Dice, hasta no dejar a ninguno de ellos. En la Biblia dice, ¿qué cosa aparece? Es que Josué e Israel sale que matar a todas las personas sin faltar a nadie. ¿A quién está permitido la victoria? Hasta el final. Hay que hacer todo lo posible y solamente para los que son fieles se les es dado la bendición. La mayoría de las personas que salen en la Biblia, ellos son los que tuvieron la lealtad a Dios, igual que Abraham. En Números 12 dice que Moisés también era fiel. Las personas que hacen todo, nosotros tenemos que necesitamos la lealtad hasta que vayamos con el Señor en nosotros. Pero para tener la fe no es tan así de fácil. Supongamos hay muchos planes y resoluciones para esta vida, pero cada vez que pasa el tiempo empezamos a perder. Y para mantener la lealtad, ¿qué se necesita? Salmos 116. Salmo 116. Salmos está en medio de la Biblia. Salmos 116, versículo 12. Salmos 116, versículo 12. Leamos juntos. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Con qué pagaré con todo lo que el Señor me dio? ¿Cuál es el camino para pagar la gracia a Él? Versículo 14 y 15. Versículo 13 y 14 dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Para que nosotros podamos pagar otra vez la gracia que hemos recibido, es entender y perdonar.
Si realmente yo quiero vivir correctamente, es necesario tener voto ante Dios. Si es que si no determino o pongo metas en mi corazón, es muy difícil para que uno pueda guardar su corazón. Salmo 108 dice que he determinado mi corazón y yo alabo al Señor. Es por eso que es necesario los votos importantes. En la Universidad de Yale hicieron una investigación. En el año 1953 había un estudiante de la graduación de Yale y dijo para que escriba el propósito y también las metas de la vida y para que lo escriba. Así les dio una tarea para que uno pueda escribir para la graduación, pero solamente 3% de las personas entregaron. En el año 1953 y en el año 1975 dice que investigaron toda la vida de todos los que graduaron este año. ¿Qué habrá pasado? Solamente 3% de la vida, entre 97% dice que es mucho mayor la probabilidad que cumplieron. Por eso los 97% de las personas, de todas las cosas que ellos han cumplido, solamente es 3% de esas personas. Hay mucho más cosas que han podido lograr. Y si lo hacen así, no va a haber ningún cambio. Por ejemplo, vivamos bien este año. Disculpen, pero hay mucha mayor probabilidad de que no vivan bien. Porque con esa pequeña determinación no puede vencer de las tentaciones del diablo. Si vive una vida victoriosa, obviamente van a disfrutar y también va a ser gloria para Dios. Es por eso que desde hoy escriban. ¿Yo qué voy a hacer este año? Escriban. Comprendí algo ayer hablando con los jóvenes. Ohtani Shohei es uno de los jugadores de béisbol que es muy famoso. ¿Han escuchado? Mínimo tienen que saber eso. Es un japonés, pero él tuvo una pelea grande con Dodgers. Su salario es $70,000 en un año. Solamente un año. No se sorprenden. Yo pensé que realmente gana mucho. Solamente tiene 29 años. Es más joven que yo. Pero realmente yo empecé a buscar de esta persona. Pero es una persona que da mucho ejemplo. Desde preparatoria, él empezó a tener ese sueño de que yo voy a ser el jugador de béisbol. Entonces, específicamente empieza a escribir de sus metas en detalle. Yo, cuando tuve 19 años, cuando tenga 19 años, voy a perfeccionar inglés. O en el año 20 yo voy a entrar a Major League. Y cuando tenga 25 años, yo voy a ser una persona quien sea más rápido en lanzar la pelota. Así está escrito
el propósito de su vida. Así puso las metas y él realmente cumplió esto. Yo no puedo saber su vida de la fe, pero sí puedo pensar, yo puedo tener un respeto hacia esa persona. Él no estuvo soñando, sino realmente cumplió su sueño. Nosotros también tenemos deseos de aprender hacia el Señor, pero lo más miserable de las personas son los que no tienen la meta. Helen Keller dijo así: es más infeliz las personas que no tienen visiones que las personas que no tienen la vista. Pues una persona que dice que es salvo no tiene sueño. Pero eso no se cumple por cumplir. Pero piensen, pasa un año y yo, ¿qué tipo de persona seré? Pasan 2 años, pasan 5 años, ¿qué tipo de persona yo seré? Es mucho más difícil de exceder a las personas que uno piensa. Si hay un aspecto que yo quiero ser así, entonces tiene que escribir. Y también tiene que escribir yo qué voy a hacer para el Señor. Como les dije antes, mínimo 15 minutos oren al día. Hay tipo de personas, son los que escriben y los que escriben. Y los que escriben, hay muchas personas quien confiesan que han cumplido eso. Por ejemplo, hoy escuchó, sí, escuché bien, ¿y qué es el almuerzo hoy? No hay en su cabeza. Así es igual. Pero escriban. De no faltar ni una vez los domingos. Escriban. Tampoco los miércoles voy a faltar. Escriban. Y pase lo que pase, que sea el diezmo o también las ofrendas dominicales, yo no voy a ser perezoso en eso. O por ejemplo, los hábitos que realmente yo quiero dejar. O por ejemplo, hay cosas que me destruyó, tengo que escribir. No solamente piense en su corazón, sino quiero que escriban todo. Escriban todo. Y algo mejor es que digan a su familia. Compartan con su familia. Dijo que yo ante todo el pueblo yo declararé mi deseo. Y también, si es posible, quiero que lo peguen en su casa. Yo también lo voy a hacer. De verdad. Por eso quiero que lo hagan. Y tenemos que ir cumpliendo ante Dios. Sin intentar de hacer nada, obviamente no va a haber un resultado o cambios. Yo voy a hacer una vida miserable. Y quiero que vivan todos una vida de victoria. Pero esta vida de la victoria no solamente viene por venir, sino hay que orar y también tenemos que ser leales ante Dios. Por eso todo es necesario. Hay que planificar y determinar en el corazón. Quiero que sea una vida para que se acerque más con Dios. Y también quiero que vea de milagro en sus vidas. Y también de cómo Dios camina con uno. Y quiero que sea una vida de los cristianos, una verdadera. Y también algo maravilloso
es que así yo daré el buen ejemplo y influencia bueno a las personas alrededor. Y también personas recibirán la salvación. Y así con ese corazón quiero que vivan así. Vamos a terminar con la oración. Dios Padre que vives, te agradecemos tanto. Gracias por permitir este tiempo precioso. En este tiempo que nos ha permitido, Señor, ayuda que pueda ser un tiempo precioso. Especialmente, ayuda para que pueda ser una vida de crecimiento, Señor. Te pedimos tanto. Especialmente esté con nosotros para el gran seminario bíblico desde el 29 de enero, para que pueda haber una gran obra de ti. Hemos orado en nombre de Jesucristo que nos ama tanto.